En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, como es ya costumbre, hacer o tratar de hacer una pequeña reflexión o sermón con motivo del día de hoy. Como ven, estos 3 días son los más importantes y sagrados de la Cuaresma, porque están íntimamente ligados a la crucifixión, a la pasión, a la muerte de nuestro Señor. Y eso hace que la iglesia o el templo esté vacío, completamente vacío. El altar desmantelado, el tabernáculo sin el Santísimo, sin cruz, con lo cual es el vaciamiento total. Y justamente eso es lo que quiere expresar la Santa Madre Iglesia a través de la liturgia, de esa pérdida de nuestro Señor, o de ese eclipse, o como querramos llamarlo, porque el Viernes Santo sabemos que murió, y murió no como Dios, no en su divinidad, sino en su humanidad. Y la muerte se produce, humanamente hablando, de la separación del cuerpo y del alma, aunque la divinidad, desde el momento de la encarnación, quedó asumiendo la naturaleza humana y así uniendo la naturaleza divina con la humana de una manera indisoluble, que no se deshace ni aún por la muerte. Por eso el cuerpo de nuestro Señor no es un cadáver, como el nuestro cuando no tiene alma. ¿Por qué? Porque está ahí la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la persona divina. Y persona humana no hay. Eso hay que tenerlo muy claro. La personalidad humana no existe en Cristo. Porque lo que personifica, y aunque cueste un poco entenderlo, y filosófica y metafísicamente hablando, y a los curas también, y mucho más a los fieles, lo que personifica es el ser propio, subsistente, en la naturaleza divina, o en la naturaleza angélica, o en la naturaleza humana. No es la naturaleza inteligible, intelectual o racional la que personifica, como cree la mal llamada escuela tomista, que es cayetano-vainesiana. Esto no lo entiende el tomismo clásico, por decirlo así, porque no es fiel a Santo Tomás, no han captado. Si fuera la naturaleza lo que personifica, entonces la naturaleza humana de nuestro Señor, que está completa, debiera de tener una persona humana. Y cómo no también la divina. Tremenda herejía. A esa herejía se llega si no se tienen claras las cosas. Y el tomismo, que no ha captado la escuela tomista por los comentadores más famosos, que no han captado a Santo Tomás, no pueden explicar esto.
con lógica. Si la misma naturaleza divina diera la personalidad, Dios sería cuaternario, las tres personas y la naturaleza divina de Dios, 4 personas. Entonces en Dios y en todo lo que personifica es el ser propio en una naturaleza, sea divina, humana o angélica. Y que ya sabemos que lo que hace propio para distinguir las tres personas es la manera de la procedencia, como esa Trinidad procede de la fuente que es el Padre. Y no es lo mismo tener el ser, la subsistencia y la esencia divina, que es la misma, como el que la da y el que la recibe. El que la da el Padre como ingénito, innacible, y el Hijo que la recibe como generado, engendrado. Aunque es lo mismo en sustancia, esencia y naturaleza y subsistencia, pero la tiene recibida, comunicada por el Padre, fuente de la Trinidad, de toda la divinidad. Y el Espíritu Santo tiene lo mismo que el Padre y que el Hijo en esencia, sustancia, naturaleza y subsistencia, pero la tiene recibida por expiración o soplo de amor. Por eso decimos Espíritu Santo, soplo de amor puro, recibido del Padre y del Hijo, que se aman mutuamente. Y con esta explicación, que más no se puede decir, no agotamos ni entendemos, pero más o menos barruntamos. Y eso es lo que hace la teología: barruntar los misterios de Dios, porque captarlos superan el intelecto creado. Abarcarlo es imposible ni aún en el cielo. Veremos a Dios cara a cara, pero no lo abarcaremos, porque Dios es infinito, es el ser supremo, que da el ser a todas las cosas que son y existen, y por eso son y existen. Y por eso Dios es la causa de todo lo que existe y es. Entonces, nuestro Señor está únicamente la persona divina, que le da la subsistencia a esa naturaleza humana. Entonces, si la naturaleza humana se descompone porque se separa el alma y de cuerpo, porque somos compuestos de alma y cuerpo, el alma es espiritual y el espíritu no es una tercera realidad como cree la gnosis cabalística, sino que el alma es espiritual porque conoce y ama, y lo que conoce y ama no es materia, es espíritu. Entonces, aunque se separe por el efecto de la encarnación, sigue permaneciendo la divinidad de nuestro Señor en ese cuerpo exangüe y muerto en la cruz y en el sepulcro. Y por eso, en la Santa Misa, en la transubstanciación,
siempre va a estar en la consagración del pan y la consagración del vino, la divinidad, por esa pertenencia concomitante de la realidad de que la encarnación no la deshace la muerte, pero no está por efecto de las palabras, porque las palabras son el cuerpo y la sangre, no la divinidad, pero la divinidad está. Entonces, por eso siempre va a estar presente, pero el alma no va a estar siempre presente. Ahora sí, pero como ya dije, en los 3 días, si se hubiera ocurrido, como dice Santo Tomás, que un apóstol consagrara, estaría solamente ese cuerpo sin alma y sin sangre. Y la sangre estaría sin alma y sin el cuerpo. Y vuelvo y repito, y cuando nuestro Señor consagró el día anterior, que todavía no estaba muerto, pero anticipa el estado de muerte que iba a tener, lo que comulgaron los apóstoles fue el cuerpo no glorioso de Cristo, ni el cuerpo mortal, sino el cuerpo pasible que iba a morir. Y esto lo digo para que veamos la diferencia y podamos entender cómo una cosa es lo que digan las palabras por la virtud de Cristo y otra la realidad que supera esas palabras, donde siempre está la divinidad incluida. Y por eso se le dice por concomitancia real. Y también por concomitancia real pasa lo mismo con el alma ahora. Está el cuerpo y el alma, la sangre y el cuerpo y el alma, sumada a la divinidad. Pero en los 3 días del sepulcro no. Porque nuestro Señor, por decirlo así, tuvo 3 estados. Uno, el de naturaleza pasible, pero todavía viva. La otra, muerto, sin alma. Y la otra, gloriosa. Pero las palabras de la consagración va a ser cuerpo pasible, pero no muerto, o cuerpo muerto, o cuerpo glorioso, según el estado de real en el momento en que se digan esas palabras. Porque ellas solamente atingen por la expresión del sacramento en la fuerza de sus palabras, por la virtud del poder de Cristo que así lo instituyó, que era sobre el cuerpo y la sangre. Y lo que no está en virtud de esa significación sacramental, no estará por la realidad de la cosa que produce en el estado que esté ese cuerpo y esa alma y esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en qué estado esté. Y ahora pues está en estado glorioso.
Y vuelvo y repito, no es que el sacerdote, cuando consagra en la misa, vuelve a crucificar a Cristo, lo vuelve a matar. No, porque ya sería, de ser posible, otra muerte. Tiene que reproducir, renovar, representar, realizando el mismo sacrificio histórico pasado hace 2000 años. Por eso es una renovación. O yo diría, para entenderlo hoy en día, que se usa mucho la palabra replicación, una replicación de ese estado de nuestro Señor en la cruz, muerto, donde su sangre se separa del cuerpo como la expresión ya más perfecta de la total inmolación, aunque pueda haber inmolación y sacrificio por la muerte, pero sin derramar sangre. Pero si se derrama sangre ya es como si no tuviéramos necesidad hoy de certificado de defunción. Porque es evidente que la muerte, al perder la sangre, se muere. Y por eso en la mentalidad antigua, la sangre era un poco como el asiento de la vida. Porque en cierta forma lo es. Un cuerpo humano vivo sin sangre no existe, a menos que sea un marciano, que tampoco los hay. Entonces, por eso algunos santos como San Cirilo hablaban de la espada de la palabra, dando la idea que con la espada de la palabra, de la fórmula o forma de la consagración, se producía la muerte. Pero aún así, aunque lo diga un santo, hay que bien entenderlo como todo. Porque no es que la palabra como una espada lo decapita a Cristo de nuevo, no. ¿Y por qué suceden todas estas cosas? Que son difíciles de imaginar, porque no se puede concebir imaginativamente lo que se realiza en substancia. Como ayer dije, la substancia aún de la madera, del agua, del tomate, del gato, del perro, del mico y del caballo, yo no la veo. Mucho menos voy a ver la substancia de algo sacramentalmente realizado. Porque yo no veo ninguna sustancia de nada. Yo veo los accidentes de las sustancias que me revelan lo que permanece a través de esos accidentes que cambian. Cambian en color, en tamaño, en dimensión y en todo. Nosotros mismos nacemos de 1 kilo y morimos de 100 o de 200 kilos o de 50. Nos engordamos o nos enflaquecemos, nos tostamos o no, o nos tuestan. Pero nuestra sustancia no cambia, cambian los accidentes. Entonces, como en la Santa Misa se reproduce, se vuelve a producir de nuevo la misma realidad del Calvario,
en el estado que estaba en la cruz, y tal cual lo estaban contemplando todos, y en especial la Santísima Virgen, eso se produce substancialmente. Y no me lo puedo imaginar. Y más que en el sacramento de la Eucaristía están presentes los accidentes del pan y del vino. Por eso es doblemente misterioso, porque ni los accidentes del cuerpo los veo. Y cómo nuestro Señor está en cada partícula de una hostia que yo divida. Sí, me puedo imaginar como las gotas de un vaso de agua, las divido y sigue estando la sustancia. Bueno, me puede dar una idea, pero lejana. Porque Él está ahí en la sustancia de su naturaleza humana, con su cuerpo y con su cantidad, pero no dimensiva, no que la pueda medir, pero el cuerpo de Cristo en la Eucaristía tiene cantidad, pero no la dimensiva, sino que tiene otro nombre, no lo voy a decir ahora, bueno, cantidad interminata y se acabó. Porque no tiene figura, no tiene forma, no se puede medir, pero tiene la cantidad. Pues bien, entonces por eso esas cosas, que aún en el orden natural son complicadas de entender, y por eso los físicos, repito, y los químicos confunden las magnitudes, los accidentes, la cantidad, la dimensión con la sustancia de la cosa. Y por eso se equivocan tanto. Y por eso su inteligencia es reducida. Por eso el metafísico, filosóficamente hablando, lo supera. Y el problema del físico y del químico y del astrofísico y de todos esos es querer hacer filosofía, y mala por cierto, en base a su química, a su física o a su astrofísica. Y van a meter siempre la pata, porque son dos órdenes distintos, el de la sustancia que permanece, mientras la realidad que cambia, que son los accidentes de esa sustancia, de esa cosa. Pero aún así el cambio sin sustancia no existe, porque sería otra cosa. Para que una cosa cambie, tiene que ser la misma, que cambia en un aspecto y que permanece en su ser en otro aspecto. Pero en su ser no permanece, no hay cambio, es otra cosa. Y eso es más o menos lo que pasa con la sustancia del pan, que no cambia, sino que se transustancia. Puede parecer complicado y un trabalenguas, pero lo tengo que decir así para que más o menos veamos la dimensión de las cosas. Pero aún así todo el mundo entiende que para que haya cambio, el cambio no puede ser total.
exige algo que permanezca, un sujeto que permanece antes y después del cambio. Y si todo cambia, ya no es la misma cosa, son dos cosas. Pero bueno, de todos modos, así tenemos ese gran misterio de la muerte de nuestro Señor, física, natural, que por la virtud de Cristo, con las palabras que dijo en la cena, anticipando esa realidad de su muerte, nosotros la renovemos sacramentalmente en la substancia de lo que es la cosa. Porque los accidentes siguen siendo de pan y de vino. Pero la substancia es el cuerpo y la sangre de Cristo con alma y divinidad. Y en cuerpo glorioso. Pero en la misa está sacramentalmente representado, o sea, vuelto a ser presente esa misma cosa en su substancia, en el momento que muere. Y pues bien, así vemos la riqueza entonces de la Santa Misa, que es el testamento de nuestro Señor firmado con su sangre y que nos las deja en manos del sacerdocio de la Iglesia. Y por eso vimos ayer cómo se instituye al mismo tiempo la Eucaristía y el sacerdocio supremo que tuvieron los apóstoles y que ahí deriva toda después el orden como sacramento, que tiene varios aspectos, pero el orden es un solo sacramento. Y no voy a entrar ahora a explicar eso porque ya nos alargaríamos demasiado. Pues bien, entonces, ese es el valor inconmensurable de la Santa Misa. Y eso, mis estimados hermanos, ha sido destruido. Vil y sutilmente destruido. Y a lo que quiero llegar y recalcar y repetir y que se nos meta en la cabeza, que este vaciamiento que vemos nosotros ahora, sin cruz, sin Cristo, tabernáculo vacío, altar desmantelado, no es simplemente una figura o un símbolo litúrgico para avivar los afectos y sentimientos del alma cristiana y compenetrarse en el gran dolor de nuestro Señor, que está muy bien, pero eso no es todo. Es una profecía que quizás la gran mayoría de los hombres de iglesia no percibieron. Pero mirando nosotros el estado actual de la iglesia, prácticamente sin culto y sin misa y sin iglesia, porque lo que hoy se dice iglesia oficial es la contraiglesia del anticristo,
antisacramental, antirreligiosa, antimisa y anticristo, por muchas formas de pompa, de poder, de Vaticano y de prosapia que pretendan manifestar para imponer esa nueva eclesiología y concepción de Dios, de la religión, de Cristo y de todo, como si fuera tal, y no lo es. Y la gente se come gato por liebre, con culpa o sin culpa, no me interesa. Y así vemos cómo es profético y actual, porque eso lo estamos viviendo. La iglesia oficial, que se dice católica, está como está ahora el altar, vacío, aunque tenga un copón con 1000 hostias falsamente consagradas en la falsa misa, que es una cena protestante, que se ha conculcado la significación sacrificial, porque no significan lo que producen, como todo sacramento. Y en este, que es un sacramento sacrificial o un sacrificio sacramentalmente realizado, se tiene que significar el sacrificio, la inmolación, la victimización y la muerte de Cristo. Y con una doble significación, material por las cosas y formal por las palabras, que hacen que esas cosas correspondan. Y esto es lo que no han visto, por una deficiencia de teología. Que no basta la doble consagración para significar con las cosas del cuerpo consagrado y de la sangre consagrada el sacrificio, porque eso es una significación real y material, pero no con palabras todavía. Porque yo puedo tener el cuerpo y la sangre como comida, como ágape, para comer y beber, sin sacrificar. Entonces, para que esa doble consagración tenga la significación formal del sacrificio, yo necesito todas las palabras que están en la consagración del vino, que hacen que esa separación y efusión o derramamiento de la sangre sea el de la cruz y no el de la circuncisión o el de una herida que se hizo el pobre niño Cristo. Sino derramada en la cruz por su inmolación. Entonces esa efusión sacramental, como dice muy bien Garigula Grange en esto, aunque en otras se las pifia, como dicen los argentinos, mete la pata, pero bueno, hay que tomar la verdad de donde venga,
porque la verdad es la verdad y punto. Entonces, esa efusión es de suyo indeterminada si no se la especifica. ¿Por qué y para qué? Porque no es lo mismo derramar la sangre porque me tatuaron o me pusieron el aretito ahora, o me corté el dedo, o me circuncidaron, o me pegaron un sablazo, que si es un sacrificio, acto de culto, rendido a Dios, para expresar la omnipotencia del Señor, dueño de la vida y de la muerte. Entonces, se tiene que especificar por los efectos. Y por eso se dice, por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Y si yo cambio eso, adultero el significado. Y si encima le quito el misterio de fe, es que ya ni fe tengo. ¿Qué voy a consagrar? Si el misterio de fe lo puso Cristo. Porque ¿cómo sé yo que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo si veo el pan y el vino? Por la fe. Y en esa fe, quitando los obstáculos del pecado, Dios me da la herencia como hijos de Dios en la vida del testamento eterno. Por eso la fórmula latina es completísima. Y no se le puede añadir ni quitar nada sin disminuir su manifestación a un gramatical. Entonces, no significa el sacrificio. Y luego no hay transubstanciación. Porque la transubstanciación tiene que ser sacrificial. Del cuerpo y la sangre de Cristo separados por la muerte. Y si encima le meto las palabras del contexto que nunca fueron de la fórmula esencial de la consagración y las meto como si fuera diciendo tomad y comed, tomad y bebed, que están en tono narrativo, yo relativizo toda la fórmula bajo esa significación puramente narrativa, narradora, y no efectiva y sacramental. Entonces, por doble partida es inválida. Pero esto nadie lo ha dicho. Así de claro y con tal precisión. Y Monseñor Lefebvre no lo pudo decir porque venía con la teología chueca del tomismo, que venía diciendo que solamente son necesarias las primeras palabras. Porque no se daban cuenta de la necesidad de la significación del sacrificio con la doble consagración y producida por la significación de las palabras.
No se dieron cuenta. Ni se van a dar cuenta. Y encima el contexto narrativo vuelto texto. O sea que por doble partida es inválida. Y dirá por ahí alguno, pero es que yo tengo en la consagración del pan, antes de la del vino, ya la transubstanciación. Ojo, siempre y cuando tengas la intención de la iglesia sacramental de consagrar pan y vino, porque si tú no tienes la intención de consagrar pan y vino, y consagras solamente pan o solamente vino, no consagras, imbécil. ¿Queda claro? Entonces la consagración de la hostia antes de la del vino requiere, implica y exige que se tiene que hacer la del vino. Porque si yo no lo hago con esa intención, no consagro ni tengo la intención de la iglesia. Y a ver si esto lo enseñan en Econ. No lo enseñan. No lo saben. No lo estudian. Y gracias a Dios que me echaron y que me tengo que defender solo, sin poder recurrir a ningún obispo ni a ningún teólogo, porque no los hay. Y gracias a esa soledad, para mantenerme firme en la fe y no claudicar en la fidelidad y el testimonio a Cristo, es que he tenido que escudriñar estas cosas con la ayuda y la gracia de Dios, y poder así hablar con propiedad y mostrarle a dónde están los defectos esenciales, cuando aún la fraternidad de hoy sigue admitiendo que la nueva misa puede ser válida. Es inválida por doble partida. Y que salga el padre Calderón, Tulsa o Geiser o el que quieran a rebatirme y refutarme, si pueden, que no van a poder. Porque no saben, porque repiten como loros y estudian a medias. Y siguen a Monseñor Lefebvre en sus debilidades, pero no en su fortaleza. Porque Monseñor Lefebvre era un hombre íntegro, con una fe y una humildad extrema. No iba corriendo a Roma, iba con reticencias. Y quizás con la estúpida idea, pero bueno, de querer convertirlos manifestándoles la verdad. No se le puede reprochar. Pero estos no van a Roma ni a convertirlos ni a nada, van a que los certifiquen, que le den el cartón, como aquí en la universidad, un cartón para trabajar en cualquier empresa, aunque sea un bruto y no sepa nada. Pues bueno, un cartón de ser católico. ¿Y a quién se lo pido? ¿Al hereje? ¿Al anticristo? Que ya no es, Monseñor Lefebvre dijo, son anticristos. Y la iglesia oficial no es la iglesia católica. Y la visibilidad de la iglesia
no la tienen ellos, porque no tienen las 4 notas que expresan la visibilidad de la iglesia. ¿Quiénes la tienen? Nosotros. ¿Por qué? Por la fidelidad a la sacrosanta e infalible tradición de la iglesia bimilenaria, que viene de Cristo y los apóstoles. Así de claro. Entonces tampoco siguen a Monseñor Lefebvre. Por eso son unos traidores, cobardes. Y se creen los hijos legítimos de Monseñor Lefebvre, los hijos malparidos de Monseñor Lefebvre. Porque una buena mujer o un buen padre puede parir a un mal hijo. Eva parió a Caín. Así que no nos extrañemos. Y ahora no sé si será cierto, pero ya me dijeron de Francia, bueno, espero que sea cierto y no meta la pata, que un obispo iba a consagrar los santos óleos del Jueves Santo. Un obispo modernista no consagra ningún óleo santo. Lo podrá máximamente consagrar como un sacerdote por una dispensa, que creo yo, si no tengo trasnochada esa partecita, la unción para los, no el santo crisma, pero sí para la extrema unción, si mal no recuerdo. Pero que consagre los 3 tu abuela, si no eres obispo. Si eso es así, vamos, es que ya es grave la cosa. Pero es que aceptan sin más a los sacerdotes modernistas, consagrados y ordenados, perdón, en el modernismo, si se quieren venir a la fraternidad y digan misa y prediquen a los fieles. Eso no existía en la época de Monseñor Lefebvre. Por eso, más que cualquiera de estos que se dicen sucesores y miembros de la fraternidad y de Monseñor Lefebvre, más lo soy yo, aunque esté echado. Entiéndame, padre Pagliarani y los monseñorcitos de Galarreta, Felé, y Tissier y Tutiré, que si hay algún lefebrista, en primer lugar estoy yo antes que ellos. Así que como la reina de Saba, en primer lugar, las demás serán queridas de segunda, tercera, cuarta o enésima instancia. Así que ¿y por qué? Porque aún canónicamente, jurídicamente, yo era miembro in perpetuum y mi echada fue anormal. Y sin posibilidad de recurrir a Roma, porque Roma está como el altar, más vacío, imposible. Y por eso le dije a Monseñor Felé, nos veremos el día del juicio. Así que, por donde sea, jurídica, canónica y efectiva y realmente, es que no la pierdo ninguna. Y el que está en la verdad, y el que no, tu abuela.
Así es. Entonces, mis estimados hermanos, esa es la realidad profética que estamos viviendo hoy apocalípticamente, aunque no sabemos cuándo sea la hora final, pero está en un estado el moribundo que ya se sabe que se muere ahora, mañana o durante 20, 30 días, pero este no sale de esta. Así está el mundo hoy. Y Cristo ya dijo: cuando vuelva encontraré fe sobre la iglesia. Si Francisquito es verdadero papa y representa la visibilidad de la iglesia, ¿qué problema hay? Está todo bien. No hay crisis. Nosotros somos unos imbéciles, apegados al sentimiento litúrgico externo de la figura tradicional. Y Monseñor Lefebvre se equivocó, y de Castromayer se equivocó. Nos engañaron. Así, ¿quién es el que engaña a quién? Es la misma iglesia, la de Francisco hoy, y la iglesia de siempre, no. Entonces, elijan a qué iglesia pertenecen. Pues bien, ese vaciamiento, ese eclipse de Cristo, es el que está viviendo la iglesia. Ese tabernáculo vacío, y que yo meto un pedazo de pan y le da a comulgar, eso es lo que hacen los curitas modernistas. La gente con piedad o sin piedad va y cree, eso es otro problema. Pero la realidad es esa. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy, realizándose, aún sin culminar, la profecía del vaciamiento de la iglesia en su parte humana, sin Cristo, sin misa. Pues bien, entonces, que eso podamos nosotros apreciarlo y así tener verdadero fervor a la liturgia de la Santa Madre Iglesia, a la liturgia romana y a su sacrosanta tradición, para que podamos perseverar y así acrisolarnos en esta hecatombe que es para perder la fe, si no se tiene un soporte extraordinario. Y ese soporte nos lo da una y mil veces más el testimonio que Cristo dio anticipado a sus apóstoles para que no claudicaran en su crucifixión, eligiendo a 3 en el día de la transfiguración. El testimonio de su divinidad que les dejó al Sanedrín en pleno y al sumo sacerdote de que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y por eso es el Hijo del hombre, el Hijo de David, que tiene su reino, o lo tendrá, en este y sobre esta tierra, en el trono de David. Y que les dice: me veréis
de la diestra de mi Padre en el cielo, venir sobre las nubes a mi reino. Claro que me dirá por ahí alguno, pero si yo ya me lo leí ese párrafo de San Mateo y no dice a venir en mi reino. Sí, estúpido. Pero en el capítulo 16, si mal no recuerdo, en el anterior, el que corresponde al de la transfiguración, en Mateo dice a venir en su reino. Así que si lees las Escrituras, léetelas, por lo menos completas en cuanto al tema en cuestión. Porque si tú te las sabes todas, yo mucho más, porque tu hijo no le vas a enseñar a tu papá a ser hijos. Y yo soy tu papi, así que cállate y chito. ¿Ok? Listo. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos nutran el alma. Y no quiero dejar de decir, porque es evidente y es un misterio, cómo nuestro Señor, en su pasión y en su muerte, era el hombre más cruelmente adolorido y era el hombre más gloriosamente feliz. Suma felicidad y gozo y sumo dolor y sufrimiento. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se masca? El sufrimiento gira en todo el contorno de la naturaleza humana, alma incluida, psicología incluida. Pero la parte superior del alma, la intelectual y volitiva, porque hay almas sensitivas como el de las ratas, los perros y los gatos, o almas vegetativas como la de la planta, o las bacterias que también son vegetales según la biología de la química chichachá. En la parte superior de esa alma humana, en la parte intelectual y volitiva, estaba la posesión gloriosa de la bienaventurada Trinidad. Y en la parte baja del alma, la sensitiva, la afectiva, la sentimental, la de las tripas, estaba el dolor. Y el dolor estaba en esa alma. Y el gozo estaba en esa alma. Pero para que nos entendamos, el gozo en la parte superior del alma y el dolor en la parte inferior. ¿Y por qué digo del alma? Porque es el alma humana, racional, la que sufre. Los animales, no es como creen los imbéciles animalistas, no sufren. Sienten dolor, pero no sufren, porque el sufrimiento es una connaturalidad del ser intelectual, no de el animal.
que sienten dolor, pero no sufren, porque no piensan ni quieren. Y hay animales, como el toro de Lidia, que aún el sufrimiento animal lo bloquean con hormonas que se generan ante la agresividad. Y por eso es el único animal que lo están chuzando y se mantiene y embiste de frente cuando es toro bravo. Mientras que un tigre y un león huyen. Pero eso lo saben los judíos y masones. Y por eso, de paso, quieren quitar la tauromaquia. Porque de alguna manera les contradice sus esquemas. Y no rinden tributo al valor y a la entrega, sino a la claudicación y la cobardía democrática. Y por eso aquí cerrada la Santa María. Como si el alcalde de turno fuera el dueño de la ciudad. Es un administrativo, no es el dueño. Pero como somos chipchombianos a lo bruto, que no conocemos de leyes, todo vale. Y autoridad que no abusa no se respeta, dijo el indio Chipcha, que me lo dijo un abogado tradicionalista, y no digo el nombre. Pero bueno, eso es al margen. Entonces, mis estimados hermanos, ese sufrimiento sumo en el alma, porque si no fuera en el alma sería como un animal. Siento, me duele, pero no sufro. Por eso digo que tiene que ser en el alma. Pero entonces, para que medio entendamos, en la parte baja del alma, de los afectos, de los sentimientos, aunque los sentimientos son emociones intelectualizadas, pero eso es otro cuento y no nos metamos en psicología. Pero el que quiera saber de algo, que lea el libro de Psicología Humana del Padre Castellano. Entonces, en su parte superior, tiene el pleno gozo de la Trinidad, de la divinidad, de la persona divina de Cristo. Y en la parte baja, el gran dolor. Y a ver qué alma humana aguanta esos extremos. Es para que reviente también. Pues bueno, ese es un misterio más de Cristo doloroso. Y todas esas cosas las contemplaba la Santísima Virgen María de pie ante la cruz, ofreciendo con su alma el producto al Eterno Padre y a toda la Trinidad del Hijo que ella había parido virginalmente. Y así ofreció en cuerpo físico la muerte de su divino Hijo, cosa que no puede hacer el sacerdote porque lo hace no físicamente, sino sacramentalmente. Así que cuando dicen que la Virgen no tiene el poder de consagrar, pero la Virgen tuvo un poder mucho más, ser la Madre de Dios y la única, porque los apóstoles todos salieron cobardemente, menos San Juan ahí, cogido de la falda de la Virgen, que ofreció con Cristo mismo a
a la Santísima Trinidad, al Padre Eterno, el producto de la naturaleza humana que ella había parido. Y esto tampoco se dice. Los muy doctos y peritos del angélico y de la gregoriana, porque no me voy a ir con la javeriana de aquí de Colombia, que es de quinta. Yo me voy a lo excelso y lo más, que está puntiagudo, y a ver que nos medimos. Y me les mido y los pongo en su sitio. Entonces, vean el Stabat Mater dolorosa. Por eso es más que mártir. Porque qué madre, viendo a su hijo morir, se conjunta con él y lo ofrece al Padre Eterno, completando el fiat por el cual el Verbo se encarnó. Aquí culmina la espada que atravesará su alma, como le dijo San Simeón. Y estas cosas no se predican. Así que si grito, si tengo carácter de perro, aguántenme. Porque también tengo ciencia y sabiduría que ningún otro sabe explicar y exponer con propiedad. Y menos en esta hecatombe. Y hay que tener personalidad para poder decir las cosas como son. Y eso necesita carácter. Y muchas veces de perro. Por lo menos de perro guardián, como los dominicos, los canes del Señor, y no el perrata con rabia de la calle. Pues bien, mis estimados hermanos, que nos quede entonces esto para que lo meditemos hoy hasta el sábado. Y no nos olvidemos esa figura de Nuestra Señora unida en ese sacrificio, entregando el fruto de su vientre virginal a Dios Padre, siendo ella la Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.